Gracias, Javier, por la presentación. Efectivamente, esta charla no es técnica, es más una charla informativa y es una charla así con un fin, y el fin es traer más gente que participe de este grupo que quizá para algunos es conocido, pero para otros no. La charla es originalmente hecha por Christian O'Flaherty, que es el representante educativo de la Internet Society para la región Latinoamérica, y también en colaboración con Diego Duhovne, que es otro profesor aquí en Chile de la Universidad Diego Portales. Así que la mayoría de los slides que van aquí, los van a ver aquí, seguramente los están usando también en otro lado. Yo no trabajo para la Internet Society, trabajo para la Universidad de Chile, pero soy fellow del programa que permite asistir a reuniones de IETF, que es de lo que les voy a contar un poco ahora, y por eso hoy les voy a contar sobre esto. Entonces, básicamente vamos a ver un poco sobre la parte de historia de IETF, en dónde empezó y en dónde está actualmente, cuál es su alcance, qué estructura tiene y qué grupos asociados tiene, los procesos de IETF, cómo es una sesión de un grupo de trabajo en IETF y cómo es la participación aquí a nivel Latinoamérica y Caribe, básicamente. Entonces, antes de moverme a la parte de historia, ¿hay alguien aquí que me pueda decir qué es IETF? Son los que escriben las RFCs, exactamente. Entonces, lo que yo les voy a contar es un poco el proceso de cómo se llegan a esas RFCs, de dónde es que vienen originalmente esas ideas que finalmente terminan convirtiéndose en estándares. Pues un poco de historia que está relacionado con la charla que ustedes vieron esta mañana. Sabemos de Internet, nació, bueno, ARPANET allá a finales de los años 60, principios de los 70, fue la primera red que se creó, apoyada por el gobierno de Estados Unidos. Un poco tiempo después, 10 años después en realidad, se creó el primer board que, digamos, coordinaba aspectos de configuración de Internet a nivel global, que en esa época eran unos cuantos equipos nada más que estaban conectados, así que no era una tarea demasiado grande. Después ya empezó a crecer un poco más y en el 83 se creó el IAB, que hoy en día todavía sigue estando activo, que es aquel que le da la visión de para dónde va Internet en los próximos años. Y un tiempo después apareció el IETF, que es la Fuerza de Trabajo de Ingeniería en Internet. Esa es como la traducción que se le ha dado a esta sigla, que fue en el año 1986. Entonces, ¿qué es el IETF? El IETF fue algo que en realidad no fue visible durante mucho tiempo. No muchas personas sabían que existía, solamente unos cuantos ingenieros, en realidad muchos geeks que les interesaba el tema de Internet y de desarrollar nuevas tecnologías y que se coordinaban entre ellos, se ponían de acuerdo y escribían una nueva definición de algo, un nuevo protocolo, y así funcionó IETF por un largo tiempo. No fue aprobado, su creación no fue aprobada por ningún gobierno. Muy bien, efectivamente eso ayudó a que Internet por mucho tiempo estuviera por fuera de las garras de los gobiernos que querían tener un control de Internet, y se pudo mantener como una red que es administrada por la misma comunidad que la creó y que participa de ella, y que es lo que se trata de mantener hoy en día, aunque con algunos esfuerzos fallidos en ciertas partes, pero en general es lo que se intenta mantener. Lo que sí es que tuvo apoyo económico, su operación y funcionamiento tuvo apoyo económico de parte de Estados Unidos por mucho tiempo. Esto, por fortuna, ya no es así. Hasta el año 1997 se dependía económicamente del Ministerio de Defensa, creo, de Estados Unidos, pero hoy ya es una entidad completamente independiente, no está relacionado con el gobierno de Estados Unidos. Y algo muy importante aquí es que en este grupo de trabajo trabajan solamente personas y no compañías, es decir, quien vaya y propone un nuevo protocolo porque quiere que se vuelva un estándar, va en representación propia. Puede ser que trabaje para Cisco, puede ser que trabaje para Ericsson, pero cuando se presenta en IETF, el código de trabajo en IETF define que esa persona va como persona, no va con una compañía representándolo, ¿de acuerdo? Y asimismo, las cosas que se publican a nombre personal, aunque obviamente cada uno pone su afiliación, pero en representación va solamente como persona. Algo muy importante allí, en IETF no hay presidentes, no hay incluso voto estricto, como decir yo soy miembro de IETF y por tanto tengo derecho a voto. Eso no existe. Ahora vamos a ver que en realidad es un grupo abierto. En lo que cree
IETF es en rough consensus, que es estar más o menos de acuerdo, y en código que efectivamente corre y funciona. Eso es a lo que ellos dicen sí, no a un voto, ni a un presidente, ni a un rey que diga se tiene que hacer de esta o de otra manera. Así que es un grupo bastante flexible en ese sentido. Veamos un poco la panorámica del IETF. Como ya alguien mencionó allí, son los que efectivamente crean los estándares que nosotros hoy en día usamos en Internet. La mayoría de los estándares en Internet hoy en día son relacionados con IETF, aunque no todos. Sabemos que hay muchos que han venido de otros estándares, de otros grupos de estandarización, como IEEE, como la misma 3GPP, WWW, bueno, todos los otros entes, pero la mayoría de lo que usamos hoy en día en cuanto a protocolos viene de IETF. Aquí estamos dejando por fuera capa física, que es algo en lo que IETF no trabaja, aunque ahora vamos a ver que esa división se está haciendo cada vez más difícil de mantener, porque ya hay, ahora que nos estamos metiendo en entornos de SDN y de Network Virtualization, es cada vez más difícil diferenciar qué va en el hardware y qué va en el software. Lo que sí es que IETF no existe en sentido legal, es decir, no hay, como les decía ahora, no hay miembros ni hay votos. Si alguien participa o conoce la forma de funcionamiento de IEEE, es bien distinto. En IEEE uno es miembro, paga por una membresía y eso le da derecho a participar del gobierno de IEEE como para hacer elecciones, etc. En IETF eso no existe, no hay miembros formales, ni se paga, sino que quien quiere participar, participa, y los votos, como les digo, en realidad lo que se cuenta es que haya más o menos un consenso entre quienes estén participando, pero no es un conteo exclusivo. ¿Qué es entonces IETF? Vale, suena como en realidad bien desordenado, y efectivamente fue muy desordenado al principio. Ahora ya es una actividad bastante estructurada, con unas líneas de trabajo muy bien definidas. Hoy en día esto está bajo, digamos, la directriz de la Internet Society, que es quien en este momento pone el dinero para que funcione IETF, pero lo pone a modo de simplemente una entidad administrativa que ayuda, que obviamente esto implica trabajo administrativo, implica quienes estén editando todos los documentos que salen, se publican, que hacen seguimiento a procesos, pero no participa como para poner una decisión, ni tiene voz diciendo esto se debe hacer así o no, simplemente es una sombrilla sobre la cual IETF puede trabajar de manera independiente de algún gobierno, que es lo que quisiéramos en realidad para Internet. ¿Qué cantidad de personas participan? IETF se reúne 3 veces al año y a cada una de estas reuniones van entre 1000 y 1500 personas. Así que piensen en una conferencia grande, esta es muy grande. ¿Por qué? Porque hay personas trabajando en muchísimas diferentes áreas de trabajo. Ahora vamos a ver cuáles son esas áreas. Pero estas son las que van personalmente a las reuniones. Estas reuniones se trata de hacer, las 3 que son al año, se trata de hacer una en Norteamérica, otra en Europa y desde hace algunos años otra en Asia. Antes era solamente Norteamérica y Europa, ahora ya está incluido Asia, pero la gente que participa a través de listas de correos muchísima más, mucho más que 1500. Uno podría ser participante activo de IETF todo el tiempo sin asistir a ninguna reunión, simplemente a través de las listas de correo. Ahora vamos a mirar cómo es eso. Primero veamos cómo es participación. Esto es lo que ya les venía diciendo, esto es participación en las últimas reuniones desde 1986 hasta ahora. Y lo que estamos viendo es que, bueno, esto es en momento de creación y esto ha ido creciendo, ha tenido algunos pics por aquí hacia el principio de los años 2000 y ahora se ha más o menos estabilizado entre las 1000 y 1500 personas participando en cada una de estas reuniones, que siempre se hace una en marzo, otra en julio y otra en noviembre. Aquí hay un salto en el año 2010 que parece que no hay datos. Este es un ejemplo de una reunión que se hizo este año en Toronto, en julio. Este es uno de los plenarios donde asisten todos los que estén participando en dicha reunión. Y en un plenario típicamente se discuten temas que están por venir y temas administrativos de la parte de estandarización. Entonces, cuando se vayan a cambiar alguna regla o algo así, se discuten en este tipo de plenarios. Pero estas son 2 de los tipos de reuniones que se hacen durante las reuniones técnicas. En realidad, casi todo el trabajo se hace en grupos más pequeños que están divididos por tema de trabajo.
¿Cuáles son entonces esos diferentes grupos? En este momento hay 134 grupos de trabajo, así que si cualquiera de ustedes me dice, yo tengo interés en este tema, casi que le puedo decir, hay un grupo de trabajo que efectivamente va a estar trabajando en lo que a ustedes les interesa. Cualquiera puede participar, por organización lo han dividido en 8 áreas diferentes, una que es aplicaciones, otra que es el área general, hay un área de internet, área de operaciones, área de real time, que esta en realidad se fusionó con aplicaciones ahora, está el área de routing, de security y de transporte. Esas son las diferentes áreas. Y si ustedes piensan un poco los nombres que están aquí, uno podría pensar en una pila de protocolos TCP/IP, eso sería lo que es nivel 3 para arriba. O sea, tenemos routing, tenemos transporte, tenemos la capa de aplicaciones que se puede dividir en muchas otras que sería como operaciones, la parte de real time, varias caben en la capa de aplicación y security que es transversal a todas esas capas. Dentro de IETF hay también organizaciones, digamos, si tienen algunos entes, personas que entre sí forman unos grupos de visión hacia futuro, uno de ellos es el ISG, que son los directores de cada una de estas áreas, de las 8 áreas, forman el ISG. Y entre ellos hacen la revisión de todos los documentos que llegan a IETF para garantizar que, por ejemplo, un estándar que se está definiendo para enrutamiento no vaya a representar problemas de interoperabilidad para otro que se está definiendo en seguridad. Así que es un trabajo bastante dispendioso, pero es un trabajo que se tiene que hacer. Y luego, estos directores de área más el chair de IETF, que es como el que nombran director por algún tiempo, este es un cargo que creo que está como entre 2 y 4 años, se mantiene el chair, forman el IAB, que fue el que les hablé al principio, que este ya tiene una mirada más a largo plazo, más hacia el futuro. ¿Qué produce IETF? Produce estándares, pero también produce otros documentos. Ahora miramos los documentos que pueden haber. Importante decir aquí, los estándares que define IETF no son estándares porque IETF decidió que iba a ser un estándar. O sea, cuando salió, por ejemplo, IP versión 6, IP versión 6 que está definida en una RFC, no salió como estándar porque IETF dijo yo quiero que sea estándar. Lo que en realidad pasó es que se propuso esta expansión de direcciones IP, se probó en muchos sistemas, hubo redes experimentales que estuvieron funcionando durante largo tiempo y cuando se vio que el asunto funcionaba, que era factible, etcétera, ahí se definió que es un estándar. O sea que básicamente los estándares se definen de facto, se definen porque ya tienen código corriendo y ya están funcionando, no porque el ente decidió que iba a ser un estándar. Aquí es importante que los estándares que define IETF, como esto no es un grupo que legalmente exista, en realidad ningún gobierno puede decir que ellos aprueban o no aprueban un estándar. Lo que sí es cierto es que muchas de las especificaciones que dan los mismos gobiernos piden que se acojan a una RFC específica que ha salido de IETF. Esto es bueno en cierto sentido, pero es malo en otro. En algunos casos es un problema que los gobiernos no estén participando formalmente en el proceso de estandarización, porque algunas veces salen estándares que se pueden usar y que un gobierno después se puede dar cuenta que va en contra de su propia legislación interna. Y ahí está en un problema. Y eso pasó porque durante el proceso de definición del estándar no participó, pudiendo haberlo hecho porque es un ente abierto donde puede haber presencia, si lo quisieran, de personas que vienen de gobierno. ¿Cuál es el alcance de IETF? Esto ya lo mencioné. Básicamente todo lo que tiene que ver del cable para arriba. O sea, lo que es del cable para abajo, IETF no se mete. No se mete en definiciones eléctricas ni el tipo de cableado, solamente empieza a definir a partir de capa de enrutamiento para arriba. Y ahí tiene que ver con IP, TCP, correo, enrutamiento, seguridad, HTTP, web, FTP, SSH, todos los protocolos que nosotros típicamente usamos y muchos de los que ustedes también están usando en sus temas de investigación. Está ZIP, está radios, está Kerberos, está streaming de video en tiempo real, está RTP para esto, está muchos otros que también están dentro de IETF. Y lo que yo les decía es que esta definición de hasta dónde llega se está empezando a tornar un poco difusa porque ahora tenemos protocolos que decimos que son de capa, no sé, 2.5, por ejemplo MPLS, que no es ni protocolo
netamente enlace ni tampoco solamente de red, sino que es en realidad una mezcla de los dos, hace un poco de ambas. Entonces, ahí tenemos algunos protocolos, algunos aspectos como VPN, que termina siendo como la extensión de un cable a través de muchas redes públicas, y también está cayendo dentro del rol y el alcance de IETF. Pero digamos que a pesar de que se están explorando esos límites, el marco de trabajo está bien definido en que no es lo que tenga que ver directamente con capa física, sino los protocolos que se corren sobre medios de transmisión y tecnologías de transmisión ya definidas. ¿Cómo es la organización general entonces de IETF? Aquí tenemos a la Internet Society, que es la sombrilla bajo la cual puede trabajar IETF, que es una sombrilla en este caso neutral, no dependiente de ningún gobierno. De ahí sale el directorio, el IAB, que ya les comenté, está formado por los directores de área de cada una de estas diferentes áreas. Otro importante es el IAD, que es la parte administrativa de IETF, y el ISG, que de aquí salen las diferentes áreas de trabajo. Y esto que vemos aquí es básicamente lo que forma el IETF. Las diferentes áreas de trabajo y los directores de cada una de estas áreas que forman el ISG. En el IAB, además de esto, también participa un chair, y de aquí también se deriva otro grupo de trabajo que quizá para los que estamos más en academia puede ser un poco más interesante, que es el IRTF, que es la Fuerza de Investigación de Internet, como el equivalente al IETF, pero no para estándares que ya están funcionando, que ya se están adoptando en la industria, sino un poco más trabajando en temas de investigación que van a ser para más largo plazo. Entonces, por ejemplo, temas como redes tolerantes al retardo y a la disrupción está aquí, muchos de los aspectos de privacidad y seguridad en redes están aquí, que están todavía en etapa de estudio y se están definiendo hacia dónde van. Bueno, esto ya lo mencionamos, que es ISOC. Miremos aquí un poco más sobre IRTF. Lo quiero mencionar porque estamos en el entorno académico y puede ser de interés para aquellos que ya están trabajando en problemas relacionados. En este momento estamos trabajando en problemas más de largo plazo. Hay un grupo, por ejemplo, que está trabajando en el problema de anti-spam. Todos felices de que estén trabajando en este problema. Hay otros grupos trabajando en aspectos de criptografía. Aquí hay varios trabajos que están en esta línea de criptografía. Lo mencioné, redes tolerantes al retardo y a la disrupción, también está aquí. HIP, que es un protocolo que modifica la pila de protocolos que nosotros conocemos para tratar de desligar el rol que hoy tienen las direcciones IP. IP hoy en día hace enrutamiento, hace localización y hace también identificación de un nodo. Y al tener estas dos funciones en uno solo, ha generado una gran cantidad de problemas para redes móviles, donde básicamente yo me puedo estar moviendo y mi identificador va a cambiar dependiendo de la red a la que me esté conectando. Entonces no puedo mantener las conexiones, se caen, tengo que reiniciarlas, etc. HIP trabaja en este problema particular. También hay grupos de trabajo en congestión en Internet. Gran problema, sobre todo para redes de baja capacidad. Por ejemplo, podría ser un tema de trabajo interesante para nosotros, que estamos en países en vía de desarrollo, o algunas veces queremos decir que ya somos desarrollados, pero no tanto, donde nuestras redes todavía tienen unas capacidades que no son las de primer mundo y donde nuestro tráfico puede llegar a representar niveles altos de congestión. Está como tema de estudio las redes centradas en la información, que es un nuevo paradigma para entregar información en Internet. Otros trabajando en complejidad de redes y otros trabajando en administración de redes, porque como escuchamos en la charla que dieron esta mañana acerca de todos los middle boxes que tenemos, cada vez hacer administración de las redes se está volviendo más complejo, así que ahora se desarrolla software para que se pueda hacer esa administración mucho más sencilla, y los protocolos que enlazan este software es lo que define IETF a través de este grupo de trabajo. En este caso hay otros más en redes peer-to-peer, hay también en enrutamiento, que todavía no es un tema completamente cerrado, y hay otro en aspectos de multicast escalable, que hoy en día muchos de los servicios que queremos usar o que queremos difundir están basados en enrutamiento tipo multicast. Para quienes estén interesados, esta es la página web de IRTF, y el actual chair es Lars Egert, que es un profesor en UK y está altamente interesado en que haya más participación de la academia en estos temas de discusión.
Bueno, volvamos un poco entonces a la dirección del IETF. Esto en realidad, aquí lo importante es resaltar que dependiendo del nivel en el que uno esté trabajando en IETF, por supuesto también varía la carga de trabajo. Puede ser tan sencillo como que yo participe vía correo electrónico, revise un documento al mes y haga un par de preguntas. Ese puede ser mi nivel de participación. O yo puedo empezar a trabajar en un grupo de trabajo como chair del grupo de trabajo, y eso ya requiere una dedicación mayor. Los que son directores de área, que agrupan muchos grupos de trabajo, tienen ocupado 3/4 de su tiempo, de su jornada, a esto solamente. Los que están en IAB, 1/3 de su tiempo, y el chair de IETF sí está full time. Ahora, estas personas, nadie les paga. No es que IETF les pague por ser chair o por dedicarse a esto. En realidad les pagan sus empresas, a quienes les interesa que sus empresas estén de alguna manera representadas en los procesos de estandarización. Si una empresa es Cisco, como Cisco por ejemplo, no tiene gente trabajando en temas de estandarización, ellos pueden tener una nueva tecnología que funciona a la maravilla, pero si no la estandarizan se vuelve tecnología propietaria. Bueno, mucho de lo que ellos tienen sigue siendo propietario, pero si quieren tener interoperabilidad con otros equipos tienen que llevarlo a IETF, si no nadie más lo va a adoptar y sus equipos solamente van a funcionar con Cisco. Bien por ellos, pero también saben que pierden un nicho de mercado importante, así que siempre hay empresas llevando sus propuestas a los trabajos, a los grupos de estandarización. Miremos un poco más de las áreas de trabajo de IETF. En este momento en el área general hay un working group. Esto es un poco un inventario de la cantidad de grupos que hay. Estos números varían año a año porque algo que es importante resaltar aquí es que un grupo de trabajo no está creado y se queda creado eternamente. De hecho, se crea, se le define un plan. Estos son los problemas que nosotros queremos resolver. Y el grupo de trabajo es exitoso en la medida en que se cierre. Que atienda todos esos problemas que definió, los resuelva, saque RFCs que los definen, que los resuelven y pueda darse por cerrado el grupo de trabajo. Así que estos números varían. Lo que sí es que hay algo que se observa y es que la tendencia, por lo menos ahora último, es a que haya más grupos de trabajo en aspectos de aplicaciones. Protocolos de red que soportan aplicaciones, algunas de ellas en tiempo real. Quizás por el tema del boom que ha habido de la facilidad de desplegar aplicaciones en red hoy en día, y entonces hemos encontrado mayor cantidad de problemas porque también los entornos ahora son más retadores, tenemos la movilidad que antes no la teníamos, así que hay mucha mayor cantidad de gente trabajando en esta área. ¿Cómo funciona un working group? ¿Cómo funciona un grupo de trabajo? Bueno, ahí es donde en realidad se hace todo. De donde salen las RFC son de estos grupos de trabajo. La mayoría de las discusiones se hace por correo electrónico. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy interesada en el aspecto de IP versión 6 en general, entonces me suscribo al grupo de trabajo que está dedicado a operaciones de IP versión 6, me suscribo a la lista y me empieza a llegar información de los documentos que actualmente se están discutiendo, y ahí voy a empezar a ver que hay personas que preguntan: en este documento definieron esto, la definición no quedó muy clara, o por qué se está trabajando el problema desde este acercamiento y no desde este otro, y todos estos aportes se hacen vía correo electrónico. Lo que se hace en reuniones presenciales es muy puntual, es ya resolver problemas críticos que todos sabemos a veces por correo nos quedamos en un loop infinito sin lograr tomar una decisión, así que en las reuniones se aprovecha como para cerrar aspectos ya muy puntuales, pero en realidad casi todo se hace por correo electrónico. Bueno, voy a saltar lo de Birds of First y voy a seguir aquí. Entonces, ahí. Como les mencionaba, todos los grupos de trabajo tienen su plan establecido desde el principio. Entonces dicen, estos son los problemas que vamos a resolver, y tienen que poner fechas en las cuales estos resultados van a estar disponibles, que es cuando ya se debería publicar algo respecto de estos problemas. Esos planes de trabajo no los define el working group solos, los tienen que someter a una revisión, y esta revisión la hace el ISG, que son todos los diferentes directores de área, que son los que verifican que el plan de trabajo de un grupo en particular no vaya a entrar en conflicto con otra iniciativa que haya en un grupo de trabajo diferente.
Y por último pasa por el IAB, que también hace comentarios al respecto. Cuando ya el Working Group termina y cumple con sus resultados, entonces se cierra. ¿Cómo se toman las decisiones dentro de un Working Group? Antes de ir para allá les voy a mostrar cómo es el proceso, para que entendamos un poco. Entonces primero, ¿cómo es que uno llega a someter una idea a IETF? Supongan que alguno de ustedes está trabajando en un problema de DTN. Y dentro de DTN definió un protocolo de enrutamiento novedoso que tiene un buen performance en cuanto a entrega de paquetes en una red de baja conectividad. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Escriben un Internet Draft, que es un documento con un formato preestablecido por IETF, donde básicamente hacen la descripción de su protocolo. Así funciona el protocolo, estas son las entradas, estas son las salidas, esto es lo que necesita para la operación, estas son las variables que define y estos son los estados que tiene el protocolo. Entonces se hace toda la descripción. Después, ese documento se tiene que someter para que un grupo de trabajo lo adopte. Entonces lo tengo que llevar al grupo de trabajo, y por llevar me refiero a enviarlo por internet, obviamente, al grupo de trabajo que está relacionado a este tema que yo estoy proponiendo. Entonces, si hay un grupo en DTN, en ese grupo yo voy a proponer mi protocolo de enrutamiento que yo definí, que yo me inventé. Si la propuesta es interesante para quienes están en el grupo de trabajo, entonces el grupo de trabajo dice, lo adoptamos. Y al adoptarlo pasa a ser un documento del grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Si el grupo de trabajo dice, este problema en este momento no nos interesa o lo que está resolviendo está por fuera de nuestro plan de trabajo, entonces puede ser que simplemente quede de lado y no sea adoptado por un grupo. Y quedará publicado como un Internet Draft que no avanzó, pero va a quedar allí para la historia, por lo menos. Si sí lo adopta, entonces después de que se someta a discusiones del grupo, se hagan modificaciones y se llegue a una forma ya más o menos estable, el Working Group entonces va a pedir que lo publiquen. Y de ahí pasa a que lo revise el director de área al que pertenece ese grupo de trabajo. Si él no tiene ninguna objeción, entonces dice, vamos a hacer un último llamado, y ese último llamado se hace a nivel de IETF en general. Entonces ya no se le manda solamente a los de la lista de correo de ese grupo de trabajo específico, sino a todo IETF. Y alguien por ahí puede decir, yo tengo una objeción sobre esta parte de ETN porque, no sé, atenta contra la seguridad de lo que el protocolo está haciendo en este punto, entonces tienen que aclararlo. Así que aquí hay todavía una posibilidad de que haya una nueva revisión, se vuelva a someter y haga un ciclo adicional. Cuando finalmente se apruebe, pasa por revisión del ISG, que son estas 8 personas directores de área, y finalmente se publica como un RFC. La pregunta que me han hecho es ¿cuánto tiempo demora este proceso? Y la respuesta que yo doy es que esto es tan riguroso o más que cuando uno somete un journal. Porque en un journal uno pasa por revisión de 2 a 4 revisores, digamos, que son los que ven tu trabajo, te hacen comentarios, quizás vas a una segunda ronda y después publica. Y en un journal lento esto puede llegar a ser un año, año y medio. En un journal rápido puede ser 3 a 6 meses. Este proceso pasa por miles de personas que participan en un grupo de trabajo y que cualquiera puede decir, yo tengo una pregunta sobre este punto en particular. Así que a veces las discusiones pueden ser un poco atentan contra la paciencia, digamos, pero hay que perseverar y efectivamente se puede llegar a que se publique. Algunos drafts salen muy rápido, si hay mucha energía de la gente, si hay interés, trabajan en ellos, hacen preguntas, puede salir rápido a la vuelta de 6 meses. Hay otros que llevan 2 años, 3 años y todavía no han logrado pasar de allí. Depende del trabajo que se esté presentando. ¿Qué sale entonces de IETF? Bueno, las RFCs, ya lo hemos dicho varias veces, son documentos que son gratuitos, diferente a muchos otros estándares que hay que pagar para ver la publicación completa del estándar. Cualquier RFC que ustedes quieran consultar está disponible online. Algunos documentos que se llaman RFCs, pero no todas las RFCs son estándares, algunas RFCs son históricas, de hecho cuentan la historia acerca de cómo se produjo algo, lo cual está bien, porque necesitamos guardar la historia de cómo evoluciona Internet. Otras son solamente informativas, otras son experimentales,
y algunas otras son mejores prácticas, que lo tengo por aquí. Entonces tenemos las que son mejores prácticas, son como lineamientos para algún fabricante de un dispositivo de red, cómo hacerlo bien hecho. Entonces le dan todos los consejos de cómo debería ser, por ejemplo, cómo implementar revisión de seguridad en X caja negra. Aquí dan más o menos las prácticas de cómo hacerlo bien. Y luego está el track de estándares, donde aquí hay los estándares que se proponen, las RFCs. Ustedes pueden ver ahí el estatus, la mayoría de ellas son Proposed Standard y después son Internet Standard. Entonces, si yo logro que mi idea pase a ser un estándar, en realidad primero pasa a ser un estándar propuesto. Cuando esa propuesta sea adoptada por muchos fabricantes o por muchos desarrolladores, se haya desplegado en muchos sistemas, se haya demostrado que es interoperable, que funciona bien, solo allí pasa a ser Internet Standard. Entonces, como podrán imaginarse, hay muy pocos que en realidad pasan a ser Internet Standard porque tiene que pasar mucho tiempo para llegar ahí. La mayoría se quedan en este estado, en Proposed Standard. Bueno, dentro de un working group, cuando se va a una de las reuniones, típicamente, como ya lo hemos dicho, se discuten temas muy puntuales y una parte importante es tomar la decisión. Por ejemplo, si ustedes están llevando su trabajo porque tienen una buena idea, la llevan al working group para discusión de si el working group quiere adoptar o no ese documento. Como no hay votos, entonces hay que verificar si hay más o menos consenso o no. El consenso se hace por un humming. Entonces se les pregunta quiénes están de acuerdo en que se adopte este documento como parte del grupo de trabajo y todo se tiene que hacer si suena muy fuerte, hay rough consensus y se adopta. Si suena más o menos débil, entonces no hay consenso. Así que como podrán ver, no hay voto, no hay levanto la mano, no hay conteo de cuántos, sino que hay un más o menos consenso. Por transparencia, quienes participan en estas decisiones tienen que firmar un blue sheet, que efectivamente es una hoja azul que le van pasando a cada uno, donde uno pone nombre y de dónde viene, porque para evitar que, por ejemplo, si hay una empresa cualquiera que quiere que sí o sí se adopte su idea por sobre otra, no se lleve a todos los de su empresa para que hagan un humming más fuerte y entonces gane esa idea a la votación. Entonces sí hay transparencia, sí hay un track de quienes están participando para garantizar que haya representatividad suficiente y no que haya decidido uno solo o una sola empresa. Así más o menos se ven las reuniones en los grupos de trabajo. Algunos de estos grupos son muy grandes, pueden tener 100 personas en una sola reunión, otros son muy pequeños, depende del interés que haya de las personas. Uno no es de un grupo de trabajo, yo puedo ir a este grupo de trabajo, salirme e ir a otro grupo de trabajo si es que me interesan diversas áreas. Necesitamos más mujeres participando en estos grupos de trabajo, así que por favor, niñas, anímense a participar en esto. Hay muy pocas, al margen el comentario. Y la buena noticia que quería traerles a esto es que el próximo año, por primera vez en la historia, se va a hacer un IETF en Latinoamérica. Va a ser en Buenos Aires en abril. Típicamente es en marzo, pero como estamos en Latinoamérica es más tarde. Va a ser en abril, del 3 al 8 de abril. Ya les había mencionado, siempre se hacía Norteamérica o Europa. Hace unos años lograron que se incorporara Asia, entonces lo hacen algunas veces China, Japón, y ahora va a ser Latinoamérica. Es la primera vez que se hace, de hecho, aquí en el hemisferio sur. Alguna vez lo hicieron en Sydney. Y la idea aquí es que lo que se está tratando de promover es que haya más participación de gente de la región, de Latinoamérica. Es importante para todos que el desarrollo de Internet se haga pensando en representatividad, en que sea inclusivo. Si no hay gente de Latinoamérica, al momento de decidir de crear nuevos estándares, la visión de Latinoamérica va a quedar por fuera. Y puede ser que muchos de nuestros problemas sean relevantes y se estén quedando sin discusión simplemente porque no hay nadie que diga, aquí pasa esto, y entonces pensemos en este problema y definamos una solución para este problema. Así que es importante que haya gente de Latinoamérica, ingenieros, estudiantes, académicos, profesionales, que estén trabajando
en IETF, llevando también la visión de Latinoamérica a IETF. Y gracias a que ha habido una cierta representatividad ahora último, que en realidad todavía es muy poca respecto a todos los demás que hay, se logró que finalmente se haga la primera reunión. Yo creo que será una reunión hito, dependiendo de qué tan buena participación haya. Es posible que tengamos reuniones más frecuentemente en la región. Los que son estudiantes, hay muchas formas de participar en esta reunión. Ellos hacen hackathons justo antes de que empiece formalmente la reunión de IETF. Va a salir una nueva iniciativa que se llama Code Match, que quiere decir cuando una empresa, por ejemplo, está proponiendo un nuevo estándar, busca un grupo típicamente estudiantil que desarrolle eso, que lo implemente en software, lo pruebe, haga experimentos. Muchas veces reciben financiación por hacer esa implementación, pero también ayudan a que una idea no sea solamente en papel, sino que se pueda mostrar código corriendo. Así que ahí puede haber un match interesante con grupos de trabajo de universidades que estén desarrollando proyectos que son interesantes para el estudiante y que además están ayudando a estandarización de nuevos protocolos. Por supuesto hay actividades sociales muy divertidas. Pero muy importante es que va a haber contacto con las personas que deciden cómo funciona y para dónde va Internet. Nosotros tendemos a pensar que Internet es una cosa antiquísima, que es súper vieja. Pobre Jo, esta mañana se ponía como súper viejo, pero en realidad esto no es tan viejo, y la mayoría de las personas que pensaron en el Internet que hoy usamos, que si ustedes lo miran en su estructura básica no ha cambiado mucho, IP y TCP siguen siendo los mismos IP y TCP de hace 30 años ya. Estas personas están vivas y participan en IETF, y muchos de ellos tienen una voz activa, y es muy interesante poder ir a cualquiera de estas reuniones y sentarse al lado de, no sé, el que definió Mobile IP, o el que propuso el protocolo con el que yo justo estoy trabajando en mi tesis, o escribió el paper que precisamente yo estoy investigando para desarrollar mi nueva solución. Son supremamente alcanzables, todas las personas que trabajan allí, se puede uno sentar a conversar con cualquiera, todos están dispuestos a conversar con uno, y es una experiencia muy enriquecedora. Así que, siendo que va a estar muy cerca, se lo recomiendo para los que son por lo menos de por aquí, cerca. Ha habido también algunas iniciativas para promoverlo más a nivel de Latinoamérica. Aquí les dejo el contacto. El chair de IETF a nivel Latinoamérica es Álvaro Retana. A través de esta lista de correos se está tratando de recopilar trabajos desde la región que primero se puedan discutir en español o en portugués, para los que inglés todavía es una barrera fuerte, que puedan recibir retroalimentación de gente de la región, y una vez esté en un estado más o menos bueno, entonces ahora sí se somete a IETF. Así que hay un apoyo adicional para la gente de la región que quiera proponer su idea y tener un feedback primero antes de lanzarse al ruedo y proponerlo ante IETF en general. Y para la participación en las reuniones, si es que alguien no puede asistir, se pueden organizar también hubs remotos. Básicamente, defino si soy estudiante o académico en la universidad, destino una sala con video y sonido, registro mi grupo como un hub remoto y participo en una reunión de manera remota. Y ese participo quiere decir que ustedes van a tener también un micrófono donde pueden hacer preguntas al auditorio que está reuniéndose en Argentina o que está en Praga o donde sea que se estén reuniendo, e interactuar con la gente que está del otro lado para hacer sus propias preguntas. Así que si hay un tema particular que les interesa, pueden asistir remotamente a una de las reuniones y ver la experiencia, a ver cómo funciona. La semana pasada recién pasó el tercer IETF de este año, que fue en Japón. Esto ya lo mencioné. Ya por último, para cerrar, últimos pasos entonces, si alguien está interesado en participar. ¿Por dónde hay que empezar? Por suscribirse a la lista de correo del grupo que a mí me interesa. Entren a www.ietf.org y ahí están todos los grupos de trabajo con todos los temas. Hay muchos temas, como les dije, son más de 100 grupos de trabajo en este momento, así que seguro que hay uno que está en el área de interés de ustedes. Miren entonces dónde se hace ese trabajo, se suscriben, y el siguiente paso es leer los documentos o el documento, si hay uno en particular, entenderlo y empezar a hacer preguntas en la lista de trabajo, empezar a hacer comentarios, actuar como las veces de un revisor crítico que quiere aportar a que ese documento quede bien escrito y quede claro.
No hay que ser tímido, hay que hablar con la gente, en esto se basa mucho la participación, buscar posiciones comunes para lograr llegar a acuerdos dentro del grupo de trabajo. Si tienen más preguntas me pueden escribir o también le pueden escribir a Cristian de ISOC y eso es todo.